En vivo por YouTube, Facebook, lo que sea. Es para mí un placer, es un honor, es un privilegio llegar hasta usted y bendecirle, bendecir su casa, bendecir su familia. Para eso que existimos, para eso estamos en esta tierra, para bendecir. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 11. Hebrews chapter 11. Vamos a leer versos 5 y 6. We're going to read verse 5 and 6. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebrews 11, verse 5. By faith Enoch was taken up, so that he should not see death, and he was not found, because God has taken him. Now before he was taken, he was commended as having pleased God. And without faith it is impossible to please him. For whoever would draw near to God must believe that he exists, and that he rewards those who seek him. Amen. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por esa palabra. Padre, gracias por esa palabra. Están como fallando los micrófonos. Ya, hay que ver qué pasa. Padre, gracias por esa palabra. Padre, gracias por bendecirnos con esa palabra. Padre, gracias por hablar a cada corazón. Padre, gracias por cada vida que está en contacto en estos momentos, en la distancia, para ser bendecido a través de esa palabra. Me uno a la iglesia, me uno al cielo para levantar bandera de victoria, para declarar que solo tú eres Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo de la tierra. De acuerdo con los hombres y mujeres que te creen, nos disponemos a honrar tu nombre. Recibe, Dios, lo que hacemos como olor grato delante de ti, por tu gracia y misericordia. Toma control de esta casa, aduéñate de esta amplificación, aduéñate de nuestras vidas y reparte bendiciones a todos los necesitados en cualquier rincón de la tierra que tienen el privilegio de escuchar esa palabra en esta noche. Por la autoridad que nos concede, paralizo todo poder satánico, neutralizo toda influencia negativa. Padre, por la autoridad de la palabra, resisto al diablo, ordeno que retroceda mientras que yo hablo esa palabra, y las vidas son bendecidas, son salvadas, son sanadas, son liberadas en el nombre de Jesús. Amén. Aplauso al Señor, aleluya.